más de las 2/3 de dominicanos no había nacido cuando la muerte del jefe. Así que la abrumadora mayoría de este país tiene solo una referencia muy elemental de qué fue un régimen de 31 años ininterrumpido, concentrando el poder en forma tal que a nivel personal Trujillo concentró en sus manos las propiedades, las orientaciones, los negocios. Y yo digo que hasta la presunción de que él podía aspirar a cualquier mujer, no importa la condición de ella. En América entera no hubo un dictador de la característica de Trujillo. Creo que fue el más alto asesino desde el poder en toda la historia continental. El jefe no fue un milagro, fue un resultado de una fuente concreta que era su propio país y la historia de la época. He sostenido que desde que se fundó la República, cuando le impusieron el artículo 210, fue establecer la primacía del jefe, del responsable, de la autoridad sobre cualquier otra cosa. Que eso fue la base funcional de toda la historia ejecutiva dominicana, pero que con Trujillo alcanzó una significación personal en el orden de que no hubo un solo espacio de trascendencia que el jefe no pusiera bajo sus mandos. Trujillo fue, de hecho, también no solo el fruto de nuestra historia, que fue un componente, sino de la realidad de esos años. Trujillo había sido joven asociado a actos delincuenciales, pero con la intervención americana en el país, él terminó integrándose al ejército de los invasores que estaban formando tropas para hacer el mecanismo criollo que ellos construyeran para dejarlo aquí. En la lucha contra la resistencia a la invasión americana, se desarrolló una gran participación de masas y le decían los gavilleros, en un término despectivo para dejar de lado la significación de una resistencia patriótica peleando por la soberanía y la dignidad nacional de miles de dominicanos. Trujillo se ejercitó, se formó en ese periodo y alcanzó una gran notoriedad frente a los invasores por el abuso con lo que él ejercía su función frente a los adversarios. Se van los yanquis en el 24 y Trujillo queda instaurado como un oficial de las Fuerzas Armadas, recauchadas en esos tiempos, rehechas, refundadas en ese tiempo. Asiste al soporte de la herencia política que dejó aquí la invasión, que fue Horacio Vázquez, un viejo político. Y en ese orden sirvió para él concentrar con un vínculo su propia autoridad. Y cuando el jefe se impone en 1930, lo primero que hace es erradicar todas las formas de oposición que existían. Sin ningún tipo de respeto, no tuvo nunca tolerancia para nadie que no fuera objeto de su confianza. Y es así como él liquida a la resistencia local y va consolidando entonces un aparato que esté bajo su servicio. Él llegó en agosto y hubo el 3 de septiembre, creo que el ciclón de San Zenón, que destruyó parte de una ciudad como era la capital, de Rancho, de Sin, de Yagua, de Cana, y él usó la desolación como un recurso adicional para comenzar a imponer una reconstrucción como si fuera un servicio público. Y Trujillo consolidó y reforzó las fuerzas militares dominicanas. Y con esa atmósfera de no permitir de ninguna manera disidencia ni duda, él fue ampliando su autoridad. En plena guerra mundial, del 39 al 45,
Trujillo fue un agente de quienes lo formaron a él, que era el predominio de Estados Unidos. Y era un hombre de absoluta confianza de todo el control norteamericano de la región. Él, pues, era fruto de la historia dominicana, donde la intolerancia era una norma y donde el jefe tenía el privilegio de hacer lo que le diera la gana, y también del resultado de la práctica impositora en invasiones de Estados Unidos, que lo que le importaba era el control, no la democracia. Hoy, al recordarlo y pensar entonces en los crímenes que escandalizaron la vida dominicana, uno le dice a esa abundante masa de dominicanos que no vivieron la era de Trujillo, que el jefe desaparece porque los propios servidores de él se hartaron de su abuso. Yo fui amigo, lo he repetido aquí, de doña Chana de Díaz, que era la viuda de Juan Tomás, y de Aida Michel, que era la viuda de la Maza. Y las dos estuvieron siempre a mi servicio y me dieron una gran protección y una gran participación. Y con ella uno escuchó incluso las evaluaciones de los últimos días antes de la muerte del jefe. Me decía Chana que Juan Tomás, cuando mataron a las Mirabal, le dijo a todos reunidos en su casa: es una vergüenza que nosotros sigamos permitiendo una conducta indefendible como esta del jefe. Ya no es a la oposición, no tiene límite en el crimen, y fue un factor que ayudó a consolidar entonces el proceso que determinó la liquidación de Trujillo. Y hubo una saturación tan grande del rechazo creciente al abuso del jefe, primero porque el 14 de junio fue un movimiento nacional que en 1959 se formó y en 1960 fue descubierto y llevado a la cárcel, y decenas de gente del 14 murió en distintos puntos del país en la 40, y eso hizo entonces que el repudio de Trujillo fuera general y se saturó con la muerte de las Mirabal. Hoy yo sé que hay una herencia de Trujillo que ha sido intocable, y es que el poder es para aprovecharlo, que él le dio el mayor uso personificando su control en todo, y que la política que siguió después de Trujillo no valoró el hecho de que había un concepto de la política que era una negación de la esencia de servicio de esta, y es que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Y es ahora por primera vez que está tocándose el caso con mucha timidez, porque efectivamente la corrupción es general. Ustedes la oyen en educación, la oyen en salud, la oyen en todos los niveles, en un grado que nos obliga a pensar en que esto hay que rehacerlo, así como hablaba alguien aquí hoy de un compromiso para relanzar la educación. Habrá que hacerlo con la justicia, habrá que hacerlo con la producción. Esta sociedad, como herencia del jefe, porque ese es su espíritu, todavía está en un camino de descomposición que solo tiene arreglo si logramos compromiso por encima de los intereses particulares para juntos asumir la necesaria reconstrucción de una sociedad podrida y que no tiene por los caminos actuales más que la leve esperanza de que tal vez llegamos al extremo en que la tolerancia no tiene razón de ser. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.